Con el favor de Dios vamos a tener hoy día la grata presencia de nuestra querida líder de 40 días por la vida, Elisa Lanza. Aparte ella de ser la líder de 40 días, está también muy activa en el otro grupo que es, que no me acuerdo, pero es para la asistencia y apoyo de, Raquel, ahí está, Proyecto Raquel se llama, para darle asistencia a todas las madres, a todas las mujeres que han pasado por esta triste experiencia de perder un bebé por un aborto espontáneo o por un aborto provocado. También ella participa de otro grupo que no recuerdo cómo se llama, a nivel internacional, son las que dictan las charlas de vida humana internacional. Ese es el grupo. Por ella, bueno, ya hace años ella y es la que nos anima a continuar, ¿no? Este hermoso apostolado que es ser provida. Y Elisa, de profesión, ella es pintora, es licenciada en artes plásticas, radica en la ciudad de La Paz, pero ella es oriunda de Potosí. Y estamos esperando que se conecte. Ya está Elisa. Nuestra querida Elisa, entonces le damos la bienvenida a Elisa Lanza. Bienvenida, Quería Elisa. Y no podía. Ay, sí, buenas noches. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias por la invitación. Sí, estaba escuchando lo que hablaba de mi persona. Luisa, sí, bueno, sí, muchas cosas sí tienes razón, pero algunas también están magnificadas. Y le agradezco siempre, ¿no? Por esa presentación. Sobre todo yo digo siempre que soy madre de familia católica, ¿no? Eso es lo primero que me gusta presentar porque pienso que eso es lo más trascendental en una persona de fe, las misiones para las que Dios primero nos ha puesto, ¿no? Primero ser mamá, en mi caso yo soy mamá, y católica, pues, ¿no? Y solamente habiendo vuelto mis ojos a Dios y en la fe católica, es que he encontrado el sentido, ¿no? El sentido de ser madre, el sentido de ser mujer, el sentido de ser defensora de la vida y de incursionar en todas esas áreas que les ha mostrado así en un panorama amplio nuestra querida Luisa. Que muy agradecida por la invitación y claro, con mucha alegría también de poder compartir un poco de lo que Dios a lo largo de mi caminar en este tema de la defensa de la vida me ha ido haciendo comprender, entender, me ha ido clarificando también muchas situaciones personales y me ha ido cambiando también muchas ideas equivocadas que yo tenía en mi juventud. Entonces, un honor estar aquí en medio de las cooperadoras Paulinas son, ¿no? Así es, mi querida Elisa, nuevamente bienvenida, un abrazo grande, fraterno, de toda la familia Paulina, de los cooperadores paulinos. Bueno, en el transcurso de tu charla vas a ir conociendo, cuando vayas interactuando con las personas presentes, están nuestros hermanos de México, Perú, Chile, Bolivia, Argentina y Colombia. Qué bueno, así muchísimas gracias. Sí, es un hermoso ramillete que también servimos y hemos dado o hemos querido dar inicio este año con las charlas mensuales que tenemos una por mes y queremos dar prioridad en esta charla contigo de lo que es la defensa por la vida. Es una labor, una campaña que acaba de arrancar a nivel internacional, pero como tú eres la líder, tú nos vas a explicar mejor. Entonces, quedan el micrófono, quedamos a tu disposición para darte cobertura a disertar tu hermoso tema. Gracias, muchísimas gracias a todos y les agradeceré su atenta escucha. Voy a tratar de no hacerlo muy pesado, más bien hacerlo ameno. Y en verdad que es desde el año 2000 que yo empecé a incursionar en esto que es la defensa de la vida. Son 25 años, ya van a ser.
y por cosas que Dios mismo va poniendo en la vida de las personas, a mí como laica, ¿no? que soy, que trabajo en medio de la iglesia, preguntándome siempre una vez que he empezado mi camino de conversión, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo quieres que te sirva? Él, por experiencias vividas también en mi vida personal, él me ha ido mostrando, ¿no? Que esta es mi maleta, el trabajar con la defensa de la vida y haberme dedicado a una hoy, ¿no? A atender a las mujeres, porque ese es el servicio en realidad que desde, yo recuerdo desde que estaba embarazada de mi primer hijo, siempre tuve la inquietud o sea, de que la maternidad tenía que vivirse de una manera diferente, ¿no? De que la maternidad tenía que ser valorada, respetada, amada, de que las madres al recibir este don de la maternidad, pues teníamos que potenciarlo, ¿no? También al máximo. Entonces, aún antes de haber empezado mi camino de conversión, pese a que siempre fui católica, pero no practicante antes, recién cuando ya tuve a mi hijo empecé a comprender, ¿no? Ese valor grande que Dios nos da de amor a la vida y mucho más cuando al haberme dado cuenta de decirle al Señor en qué quieres que te sirva y Él me iba mostrando que este tema de la defensa de la vida es un tema primordial y prioritario hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo a los más vulnerables de la sociedad, a los más inocentes, ¿no? Obviamente son esos bebés que están en los vientres de su madre, pero también a la mujer. Defender a su hijo que está en el vientre es defender a la mujer, por supuesto. No es solo defender a ese niño, sino a la madre, a la mujer que está embarazada, dignificarla. Recording in progress. Creo que se va a cortar, Luisita. No, corazón, es que se inicia recién la grabación. Sí, porque aquí dice tiempo restante 7 minutos, por si acaso. No sé si es para que se corte el Zoom. Ay, 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 no. No, acabo de hablar con el administrador, me dice Sí. que la reunión no es programada, que no sabe por qué es ilimitada, digamos, no sabe por qué Ya. aparece el cuadro, Ah, y de ya. paso les digo, si se llegara a cortar, volvemos a entrar en el mismo link, ¿sí? Muy bien, muy Bueno, bien. No hay problema. gracias, No disculpen. hay, sí, estaba yo viendo eso, creo que se va a cortar. Bueno, seguimos. Entonces, les decía que esa misión a la que he sido llamada, pues también ha requerido capacitarme, porque también me di cuenta que no era basta tener el deseo, ¿no? De querer ayudar a estas mujeres que están en embarazos en crisis, por ejemplo, sino que también en la Iglesia Católica es necesario capacitarse. No es solamente un puro servicio que uno hace de caritativo, de acoger al que sufre, por supuesto que es una loable tarea, una obra de misericordia, pero además necesitamos capacitarnos. Y en eso es que fui incursionando en otras áreas, como por ejemplo, cómo enseñar a la mujer a valorar su fertilidad, ¿no? Incursioné en las áreas de capacitación en reconocimiento de la fertilidad de la mujer para poder también orientar a los matrimonios. Después, ante la imposibilidad que yo sentía cuando llegaban mujeres que habían vivido ya el drama del aborto en sus vidas, yo lo único que podía hacer era consolarlas, ¿no? Desde mi caridad cristiana, pero no sabía qué más hacer porque las mujeres seguían sufriendo. Entonces fue eso que me llevó a buscar cómo ser eficiente en esa área de servicio, de capacitación. En Proyecto Raquel, sí se llama, como dijo Luisa, que es el Ministerio de Acompañamiento en Síndrome Posaborto. Y todo esto pues me ha hecho conocer muy de cerca lo que es el drama del aborto. Y el estar en grupos como 40 días por la vida, que está dedicado solamente a la oración por la vida. Es un tema crucial y prioritario hoy en día que ante la batalla por la vida, ante aquella batalla que se está llevando a cabo y es pan de cada día en todas partes, desde los pueblos más pequeños hasta las ciudades más grandes del mundo, en los distintos continentes de nuestro planeta, es una batalla ya no puramente de carne, ¿no? Ya no puramente física, es una batalla espiritual sobre todo. La batalla por la vida es una batalla espiritual, a la que estamos llamados todos como personas de fe combatir.
Y también muchos laicos se han dado cuenta de eso ya hace muchos años, que el solo hacer activismo, por ejemplo, activismo en ayudar a las mujeres, ir a salir a hacer marchas, etcétera, que está muy bien, pero no basta, porque la gran batalla se está librando a nivel espiritual. Y por eso es que con 40 días por la vida hemos entendido que la oración puede mover montañas, que la oración puede cambiar el rumbo y el curso de los acontecimientos. Y esto se ha demostrado claramente hace 2 años, un poco más, si no me equivoco, durante el tiempo de pandemia fue, que el 2023 fue, que países tan grandes como Estados Unidos, que hace casi 50 años había aprobado y legalizado el aborto para su país, fue allí también que surgen iniciativas como estas de hacer oración, porque si nada de lo que hacemos, ir a los parlamentos, hacer marchas, hacer leyes, no sirven, no se aprueban, entonces, ¿qué nos falta? Oración. Agarrarnos de la mano de Dios y clamar realmente de rodillas a Dios para que las cosas cambien. Y fue así que luego de 50 años de haberse legalizado el aborto en Estados Unidos, cae aquella famosa sentencia Roe versus Wade en Estados Unidos, cae totalmente. ¿No? Para todos los que estamos a favor de la vida, esto era un milagro, es un milagro, que hasta ahora no lo podemos creer, que en Estados Unidos haya caído una ley semejante, y lo cual significó que muchos estados de aquel gran país del norte pues vayan quitando estas leyes que atentan contra la vida del más inocente. Y lo mismo, esto tiende a replicarse en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, por eso estamos convencidos que este tipo de trabajos, como 40 días por la vida, pues es algo que hay que apoyar firmemente, porque es tan sencillo como ir a hacer oración, como pararnos una hora, ya sea en voz alta o en silencio, con tu rosario en mano como católicos, y hacer oración y clamar a la Virgen, a la Santísima, con su legión de ángeles, con su corte de santos ángeles que están ahí, que salven estas vidas, que acompañen a estas madres, que les cambien su mente, su corazón de piedra para que acepten estas vidas con amor. Entonces se puede, ¿no? Y los resultados de estas campañas en el mundo entero son increíbles. No solo vidas salvadas, estamos seguros que también el Señor permite que se salven las almas de esas madres y padres que quieren recurrir al aborto. Conversiones de personal médico, ¿no? Que por la oración también, ¿no? Hay muchísimos testimonios de estos, de películas inclusive de este tema, que su corazón, por gracia de Dios, cambia gracias a la oración. Mucho personal, no solo enfermeras, personal administrativo, directoras, médicos que trabajan en estos centros de la muerte, han cambiado su vida. Bien, eso así a grosso modo y en resumen para un poquito motivarles a que a través de la oración, pero la oración no solo uno puede decir, yo rezo desde mi casa, rezo ahí donde estoy, en la misa y todo eso, perfecto. La misa es una de las acciones de gracias más grandes que hay en el mundo entero y lo más grande para dar gloria a Dios, por supuesto. La misa está perfecta, la adoración al Santísimo también, el rezar en mi casa el rosario cada día también. Pero el estar en forma presencial allí en los lugares donde se hace campaña, que generalmente en La Paz, por ejemplo, frente a los centros donde se realizan abortos. A estar allí, eso es orar por los más indefensos. Quién sabe, en el momento en que se está cometiendo un aborto, estamos orando por esa criatura. Estamos orando porque esa madre se convierta, que la sangre de ese hijo que no sea derramada en vano. Grave, hermana. Sí. Ya, perfecto. Entonces, Recording in progress. voy a compartir bien. Entonces, bueno, estábamos con ese temita, vamos a saltar de ahí que les decía que era una motivación para poder motivarles a que participen de 40 días por la vida, que es importante, o de otro tipo de acciones también que comprometan, ¿no? La defensa de la vida, que siempre es la vida de... No solo es, pues, a veces nos cuesta entender que no solo es la vida del no nacido. No sé por qué no puedo compartir, no sé. Aquí un ratito. Algo raro, aquí no me deja.
Ya, pasando eso, yo lo que con Luis habíamos conversado, qué tema vamos a hablar, y justamente quiero profundizar en este tema, que va a englobar a la vez, yo ya les he introducido lo que pasa, digamos, por qué la necesidad de trabajar en la defensa de la vida, y hoy que se habla tanto de la mujer, ustedes si se dan cuenta, de un tiempo a esta parte, se habla de cómo empoderar a la mujer, se habla de que las mujeres, igualdad de género inclusive, ¿no? Hace referencia a que la mujer tiene que tener mayor participación al igual, al nivel de un varón, etcétera, no solo en los puestos de trabajo, sino a nivel jerárquico, a nivel estatal, inclusive en los puestos de gobierno, inclusive, y en todo, ¿no? En los colegios, en la dirección, las mujeres tienen que ocupar cargos así, jerárquicos, relevantes, importantes, digamos, ¿no? Y todo esto que tiene que ver con la mujer, pero que la mujer también es muy capaz y por supuesto esto no vamos a negar en inteligencia y en todas las cualidades que Dios nos ha dado como seres humanos, obviamente, en dignidad sobre todo somos igual que los varones. Las mujeres somos iguales que los varones en dignidad sobre todo. Biológicamente nunca vamos a poder ser iguales. Intelectualmente tampoco hay grandes diferencias en el cerebro femenino y en el cerebro masculino. En nuestra forma de pensar, por ello tampoco nunca vamos a ser iguales las mujeres a los varones. Hay diferencias. Y en el sentido físico-biológico, ni qué decir, las diferencias son abismales. Y genéticamente, inclusive, somos totalmente diferentes. Entonces, eso del manejo de los términos de igualdad que hoy se conoce tanto y que han invadido toda, inclusive la currícula educativa, inclusive todas las áreas transversalmente de una sociedad, en todos los ámbitos, se habla de igualdad, igualdad por aquí, por allá, sobre todo igualdad de género. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, primero, entender que hay una violencia muy grande, se habla de violencia contra la mujer, se hacen leyes de violencia contra la mujer. Pero en esas leyes lamentablemente no se toma en cuenta algo muy o de carácter muy importante, no se toma en cuenta. ¿Cuál será esa violencia mayor que hoy está destruyendo a la mujer? ¿Cuál creen ustedes, hermanas, hermanos que están presentes? ¿Qué piensan? ¿Qué opinarían cuando les quiero hablar de la mayor violencia contra la mujer? ¿Qué dirían ustedes? A mí se me viene a la mente cómo por allí se cosifica, si se quiere decir, a la mujer en todo lo que es por ahí sí la publicidad y con los medios. Todo eso lleva, digamos, a ser como un destrato, si se quiere, un gran maltrato a la mujer. Y por allí muchas, consciente o inconscientemente, quedan envueltas en eso. Ya. ¿Qué nombre le pondría a ese tipo de violencia? No sé, violencia mediática, no sé cómo expresarlo de otra forma. Ya. ¿Qué más? ¿Quién más quiere opinar? Cuando hablamos de la mayor violencia, ¿qué violencia ustedes catalogarían que es así grande, muy fuerte? Y la mayor, obviamente, el femicidio. Sí, para Andrea y para El feminicidio, dice usted, ¿no, don Marcelo? una piernita con alita o de una pierna grande sacan 3 presos. Hay un micrófono abierto, doña Nancy. ¿Quiere opinar? Ay, disculpe. No, sí, bueno, en Perú se ha visto muchísimos casos de feminicidio, ¿no? Es cómo se empieza con una violencia emocional hacia la mujer, de que siempre nos hacen sentir menos, ¿no? Y por ahí de que sin el hombre nosotros no somos nada, entonces por eso es como que nos apagan a nosotros, ¿no? Y empieza una violencia psicológica para después
ya ser una violencia ya física, ¿no? Hasta llegar al feminicidio. Así es, por supuesto, es fuerte, ¿no? Ocurre en todas partes, ¿no? En grandes países como en países más pequeños como los nuestros, esta es una realidad, ¿cierto? Pero ¿qué más? ¿Qué más podrían decir acerca de esta mayor violencia? ¿Qué opinión más? ¿Qué más se les ocurre? Obviamente el tema del feminicidio tiene otras cargas de violencia, ¿no? Violencia sexual también, violencia psicológica, etcétera, que va sumándose para que un hombre llegue a consumar ese hecho terrible, por supuesto, fatal. Sin embargo, hay algo de lo que no se habla. Esto, a causa de los feminicidios y todo eso que conocemos y que se escucha a diario en todas partes, se han hecho leyes en los países. En un país como el nuestro, Bolivia, tenemos la ley contra la violencia hacia la mujer, etcétera, y ahí está, ¿no? Penado todo este tipo de agresiones violentas hacia la mujer. Pero no se está hablando de un tema muy importante. Y lo decimos por investigaciones que se han hecho en países ya hace décadas, en países como Finlandia, Estados Unidos, España, etcétera. Se han hecho investigaciones acerca de cuál será esa mayor violencia que se está ejerciendo contra la mujer y de la que nadie quiere hablar, pero que además se está promoviendo abiertamente como un derecho de la mujer. Esa violencia, hoy tengo que decirles que es el aborto, porque el aborto es como cometer una doble violación a una mujer que ya fue violada, por ejemplo. Porque el aborto es violar hasta las entrañas de una mujer. Que no se consuma solamente con la muerte de ese hijo que está en su vientre, sino con la secuela de dolor que queda en cada mujer que ha vivido el aborto. En algunas mujeres, después de que han vivido este doloroso trauma, se manifiesta un síndrome, no solo puede ser a los minutos después de que se ha realizado el aborto. En otras se puede manifestar a los días, a las semanas, en otras hacia a los años de que ha vivido el aborto. Pero en todas, en unas más o en otras menos, en todas absolutamente, se manifiesta este síndrome, que tiene una serie de consecuencias, que tiene una serie de características y que además no se queda solo en ella. Es un síndrome que es contagioso. Contagioso digo porque la persona que vive esto va afectando a todo el entorno con el que vive. Y el entorno más cercano, por supuesto, es la familia. Entonces, hoy se sabe que la primera causa de violencia intrafamiliar, y esto no lo dicen los medios de comunicación, no lo dicen los psicólogos, lo dirán los psicólogos católicos de fe, personas que además trabajan en la parte espiritual e inclusive de la persona. Lo dirán los sacerdotes, lo dice gente de iglesia. En cambio, los medios lo callan. Las academias lo callan. Los manuales de psicología lo callan, lo han quitado, porque ya eso en la década de los 70 estaba el síndrome posaborto, pero lo han sacado de allá. ¿Por qué? Porque no les conviene hablar de este tema. Entonces, la mujer que vive el aborto va a atravesar un trauma contagioso, les digo, porque va a afectar a todo su entorno. El aborto es la mayor causa de violencia intrafamiliar en las familias. Nadie lo dice. ¿Por qué, dirán ustedes? ¿Por qué? Pero si la mujer ha abortado y luego se ha casado y tiene sus hijos, ¿por qué? Porque quien vive un aborto va desarrollando en su interior un germen de violencia que se va magnificando con el pasar del tiempo. Y de alguna forma, este germen de violencia tiene que explotar. ¿Y cómo explota? Con un carácter violento, con conductas que son de maltrato entre esposos, maltrato a los hijos. Tanto el hombre como la mujer desencadenan en su interior este germen de violencia. El hombre se vuelve más violento
la mujer también se vuelve violenta. Yo he atendido a muchísimas mujeres que son violentas con sus hijos y no se dan cuenta, o sea, son violentas, pero luego no saben por qué, es algo que no pueden contener, así lo expresan. No solo de palabras, sino de físicamente, los castigan a veces por nada a sus hijos, los tratan mal por nada y sufren también por esa situación, porque ellas no quieren ser así. Pero lamentablemente esa cosa dolorosa que están cargando en su interior después de haber vivido uno o más abortos, las va destruyendo por dentro, tanto a la mujer como al varón. El varón llega a sentir una rabia, un odio contra las mujeres, o sea, que no lo expresa tal vez te odio, así que puede hacerlo, sino que eso es lo que le despierta instintivamente en su interior una conducta que puede llegar a matar a una mujer sin darse cuenta, porque es algo que no puede contener, es una herida que nunca sanó. O el alcoholismo o muchas otras adicciones, lamentablemente, tienen su raíz en el aborto. Recién me tocó acompañar a un matrimonio donde la esposa me busca porque habían perdido a un bebé por un aborto espontáneo. Fue un aborto natural, espontáneo, ni siquiera provocado, ¿no? Ni siquiera provocado. Pero a raíz de esta pérdida, obviamente la mamá sufrió y el papá mucho más, el varón sufrió mucho más. Y ella buscó ayuda porque veía a su esposo que cada vez estaba más ensimismado, más distanciado, ya no compartía con la familia, se estaba dedicando a tomar, sufría, ya no quería vivir y así tenía expresiones de desasosiego, de desesperanza, de tristeza, de depresión, que le habían empezado a invadir desde la pérdida de ese su bebé, que fue espontáneo. Y ellos habían podido un poco de alguna forma vivir ese duelo, ¿no? Esa pérdida, pero imagínense lo que ocurre cuando es el aborto. Para que haya una vida, hay dos que participan, un papá y una mamá. Aunque el varón se escape, aunque el varón no quiera reconocer a ese hijo, aunque el varón abandone a la mujer, aunque fuera lo que fuera, igual, ¿no? Son sus genes, es sangre de su sangre, carne de su carne también, en esa célula, en ese espermatozoide que ha participado para que haya esa vida. Todos venimos de eso. Entonces, el hombre también sufre, la mujer también sufre. Y por tanto, el aborto es la peor violencia que se está ejerciendo hoy a la mujer. Porque como ven, la familia está herida. Hoy no existe familia que no se haya librado de por lo menos haber vivido un aborto en alguno de sus miembros. La mamá, el papá, o ambos, o juntos, o los hijos, todos. O la abuela, alguien de cada familia ha vivido el drama del aborto. Y esto, lamentablemente, como les decía, va contaminando todo, va generando familias violentas, familias desamoradas, indiferentes, y ya nada les conmueve, les conduele, ya no hay esa afectividad, etcétera, que debería haber. Entonces, bueno, llego a esto, ¿no? Para que tengamos un poquito de comprensión de lo que realmente es el drama del aborto hoy en nuestra sociedad y que lamentablemente ya no se habla, no se comenta, no se dice, se calla, se omite, quedamos indiferentes. Por ejemplo, campañas como estas, ya quisiéramos nosotros que todos como cristianos, como personas de fe, apoyáramos con este tipo de campañas para que caiga el aborto, para que de una vez desaparezca el aborto en el mundo, para que toda la humanidad, la sociedad se dé cuenta de lo cruel que es este tema. No en vano, Santa Teresa de Calcuta decía, ¿no? Si una madre es capaz de matar a su hijo, ¿qué impide que tú y yo nos matemos? Y esa es una gran verdad. Esa es la raíz de todas las violencias que hoy existen en nuestra sociedad. Si a un malhechor que está cometiendo terribles fechorías, roba, asalta, mata y está ya en la cárcel, le hiciéramos una investigación profunda de cuáles son los mecanismos que le han llevado a ser ese tipo de persona que es, les aseguro que encontraríamos en su pasado historias de aborto, de él, de su madre, de alguien,
que lamentablemente ha infectado la formación de esa persona y luego nos da como resultado toda la delincuencia que hoy se ve en el mundo. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante todas estas escaladas de violencia que vemos en nuestra sociedad? Pues hablando un poquito el enfoque hacia la mujer, porque realmente en manos de la mujer están los destinos de la humanidad. No en vano Dios mismo nos ha dejado a su madre, la Virgen María, como madre de todos, como madre de la humanidad, como madre de la iglesia. ¿No? Porque para exaltar justamente ese rol y ese papel tan hermoso de la mujer en su maternidad, no solo para aquellas madres que podemos ser madres biológicas y tener a nuestros hijos, sino también para aquellas madres que han decidido ser madrecitas de vocación religiosa. Por eso las llamamos madres también, madrecita, ¿no? Porque ellas son madres de hijos espirituales así a montones. ¿No? Y de alguna forma ejercen esa su maternidad también, ¿no? Es una forma de ejercer su maternidad espiritual de una manera maravillosa. Entonces, por ello, ya voy a poner en pantalla este tema que he preparado un poquito ya para ampliarlo. Esperemos que el tiempo nos alcance. Bien. ¿Se ve en pantalla? Sí, Sí. muy Bien, les agradezco mucho. Ahora le voy a poner en pantalla plena. Bien, ahí como ustedes pueden observar, está el compromiso pro vida como defensa de la mujer. Realmente, este es un tema que me pidieron en una charla que di para la conferencia episcopal, para el área educativa justamente, de profesores de religión, aquí en La Paz, que hubo un encuentro hace unos 3 años, y preparé esta charla, ¿no? Precisamente porque saben el trabajo de defensa de la vida que se hace, por lo tanto querían que se motive a las mujeres a unirse a esta causa, y que realmente ayuda a la mujer a saberse mujeres y a reconocer y valorar esa condición que Dios mismo nos ha dado. Entonces vamos a ir desarrollando. Como vemos ahí dice, el compromiso pro vida no es otro que el compromiso con la fe que profesamos. En todos los movimientos pro vida que me ha tocado participar, Plataforma por la Vida y la Familia, pertenezco al apostolado de la Nueva Evangelización, soy en el área de ANE Pro Vida, se llama nuestro ministerio. He incursionado en esta capacitación de Proyecto Raquel para poder acompañar a personas que han abortado, 40 días por la vida, Plataforma, como les decía, por la vida y la familia, en todas estas áreas. Siempre yo dije, yo no estaría aquí si no tuviera fe y si no creyera en Dios. Por amor a Dios hago esto, porque sé que Dios sufre por el más pequeño de sus hijos, ¿no? Estos inocentes sobre todo que están ahí y las mujeres que sufren y quedan heridas de por vida al pasar por este trauma. Entonces, por fe, uno puede tomar la bandera de la defensa de la vida y ser a la vez defensor de nuestro Señor, de la fe que tenemos. ¿Es coherencia de vida? Por supuesto, para todos, no solo para mujeres, sino para los varones. El ser pro vida es ser coherentes. Yo defiendo la vida en todas las situaciones, no solo porque estoy en la iglesia y en mis grupos de la iglesia, en los que trabajo por la vida, sino en mi casa, en mi trabajo, en todas partes. Tengo que mostrar eso, aunque muchas veces me encuentre con personas que me dan batalla. Yo también he trabajado en el área educativa como docente de artes, y para mí el arte siempre fue un pretexto para poder hablarles de otros temas a mis alumnos. Pero hoy la juventud está con una mentalidad de ideología tan distorsionada que me hacían la guerra, ¿no? Al hablarles yo de temas como estos que les estoy compartiendo, como la dignidad de las mujeres y el valor de la vida, pues me hacían la guerra, ¿no? Porque me encontraba con gente de pensamiento feminista, etcétera, o de tendencias homosexuales que pues daban batalla, ¿no? A lo que podía yo transmitirles, pero eso no impedía que yo sea coherente con lo que pensaba. Es elegir la verdad para anunciar y denunciar, por supuesto. No podemos callarnos, no podemos guardar y ocultar esa verdad. Hay que anunciarla.
Y qué mejor testimonio que dar testimonio de nuestra fe ahí, rezando por la vida. Y manejamos esos carteles. Rezamos por el fin del aborto. Estoy rezando por ti y tu bebé. Y que todos sepan que nosotros no estamos a favor del aborto en ninguna situación. Es evangelizar con el testimonio y la acción permanente, por supuesto. No me puedo quedar de brazos cruzados. Tengo que dar testimonio. Y tengo que, por supuesto, meterme a donde pueda dar este servicio. Es ayudar a la mujer, a su hijo, a la familia y a la persona en general desde su dignidad y en todas las etapas de su vida donde sea más vulnerable. O sea, ser provida es un trabajo totalmente integral. Vamos a ir años atrás, décadas atrás, como ven ustedes, 1870. Desde entonces, ¿no?, viene la famosa liberación femenina, cuando las mujeres empiezan a pensar y luchar por su liberación, porque pues no trabajaban, no podían salir a trabajar, no estudiaban, por tanto no tenían ni voz ni voto. Entonces luchan por el voto como ciudadanas, pidieron puestos de trabajo y exigían poder estudiar accediendo a las universidades. Todo esto lo consiguieron, por supuesto, aquellas mujeres luchadoras. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Es positivo, puede ser perfecto, ¿no? Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo se crea el problema que hoy vivimos? Se empezó a crear esa competencia entre varón y mujer. Esto, por lo tanto, y lo vemos hoy, llevó como consecuencia al descuido de la familia. Porque si el varón sale a trabajar y la mujer también sale a estudiar y a trabajar, ¿quién se queda con los hijos? ¿Quién educa a los hijos? ¿Quién los hace crecer con valores, con virtudes, ¿no?, como personas de fe, buenas, etcétera, para la sociedad? Nadie. Los niños crecen a su libre, ¿no?, a su propia libertad, etcétera, y no hay quien los eduque. O en las grandes ciudades se estila llevar a las guarderías, o sea, que otros los cuiden por mí. Yo tengo que trabajar, tengo que estudiar. Y se creó un supuesto de que la maternidad restringía la libertad de las mujeres, claro. Entonces esos nuevos feminismos de segunda ola, tercera ola que van surgiendo en la historia de nuestra humanidad, pues se empezó a pensar que la maternidad restringe esa libertad que la mujer tenía a estudiar, a trabajar y a hacer todo lo que quería, y al igual que los varones. Por tanto, hay que crear algo para que las mujeres ya no sean madres. Entonces, en lugar de crecer juntos, la mujer se puso del lado opuesto, ¿no? Y eso es lo que proclama el feminismo, ¿no? Abolir el machismo, que el hombre es el enemigo de la mujer. Y que también cómo va a restringir la mujer su libertad, ¿no?, para poder ejercerla. Si la maternidad es un obstáculo, pues se empezaron a fabricar, a crear los anticonceptivos. Su personalidad en las mujeres ha ido sufriendo muchos cambios. Está manipulada por el consumo, modelada por los aspectos culturales, como mencionaba aquí el señor Marcelo, ¿no? Los mix medios han ido de alguna forma modelando a la mujer o creándonos unos íconos exageradamente perfectos y falsos que a los que las mujeres hoy en día también aspiran. Puede ser benéfico o perjudicial. Muestra de ello es la exposición de su imagen en formas exageradas y groseras, ¿no?, en todo lo que vemos. Su físico y éxito son más importantes que sus sentimientos o valores dignificantes. Su éxito es laboral y social, no como mujer ni como madre. Eso, pues yo decía, yo primero soy mamá y soy católica, ¿no? Porque eso es una cualidad de las mujeres que no deberíamos tomarlas por menos. Nuestras mamás decían, sí, soy madre de familia y ama de casa, y lo decían con toda la naturalidad, la humildad y la sencillez, ¿no? Que hoy da vergüenza decir eso, ¿no? O sea, la mujer tiene que tener alguna profesión, porque si no es disminuida, es desvalorizada. ¿Qué ocurrió? No asumimos los compromisos, las mujeres, no hay ataduras perecederas, se van perdiendo, ¿no?, lo que es para siempre. A la pareja se la entiende desde la sexualidad, ya no desde el amor, no se vive la castidad para nada, justamente a raíz de la invasión de lo que es
la planificación familiar, la anticoncepción y todo esto que ha ido surgiendo desde los 1960 para adelante, pues ya no hay más castidad, ya no se cultiva el pudor, no hay dominio de sí misma, no hay señoría de la voluntad, y esto para ambos, ¿no? Para varones y mujeres. Hoy, por supuesto, les decía, hay violencia hacia la mujer. La violencia hacia la mujer es un discurso solamente mediático que se conoce que se va poniendo bajo un paraguas que es más grande, mucho más grande. Y hay otros objetivos que a veces no vemos, solamente escuchamos lo bonito. ¿Quién no quiere luchar contra la violencia hacia la mujer? Todos. Pero ese paraguas más grande que les digo es el género. Y el género, les decía también al principio, está enmascarando todo aquello que es igualdad, todo aquello que es equidad, diversidad, inclusión, que son palabras que hoy se manejan muchísimo. Las palabras igualdad, equidad, van dentro de ellas igualdad de oportunidades, igualdad de resultados. Y a la vez dentro de esto hay otras que están abajo, en diversidad, heteronormatividad, identidad sexual, orientación sexual, en inclusión, paridad y cuotas, acción, son términos que se manejan en todos los ámbitos de la política, de la economía, de la educación, etcétera, la sociología, todo esto está ahí metido. Entonces, y nos hacen creer que son palabras que ayudan, es lo que se conoce como eufemismos, ¿no? Los eufemismos enmascaran y esconden la verdad de su significado. Pero ¿qué es su significado de todos estos? Es hablar de patriarcado, de violencia contra la mujer, de empoderamiento, de feminicidio, de machismo, de brechas salariales, todos somos iguales. Puede ser lo que tú quieras, ¿no? Varón o mujer, hay fluidez de sexo, de género, familias diversas, masculinidades, etcétera, homofobia, etcétera, etcétera. Hay un montón de términos que hoy se utilizan y que en realidad son el verdadero significado de este gran paraguas que es el género y que hoy está cambiando la mentalidad de todos en todo nivel, incluso al interior de la iglesia, y eso hay que reconocerlo. También tenemos que entender que esta violencia se ha ido incrementando en las familias. Vemos peleas de padres contra hijos, y esto está incluso en las Santas Escrituras. Llegará un tiempo, dice, ¿no? Padres contra hijos, hijos contra padres, esposa contra esposa, o viceversa. Violencia contra los ancianos, inclusive los encierran o los van a dejar a los asilos, o los tratan mal. Recién nomás hace unos días veía una noticia que un anciano en Santa Cruz lo habían ido a botar, así textualmente, sus hijos lo habían ido a botar a la plaza, que duerma ahí. ¿No? Realmente hay mucha violencia contra los ancianos también, violencia contra los niños de toda edad, que se escucha a diario por los medios, abusos sexuales, violaciones a menores, niños abandonados, extraviados, comerciados, ¿no? Traficados, robos, asaltos, asesinatos a sangre fría de toda naturaleza, no solo a las mujeres, sino a niños, a grandes, a todos, a varones. Eso tampoco se habla mucho, ¿no? De que se hace una estadística de muertes en los países, siempre es más la muerte de los varones. Hay más varones que mueren como que mujeres bajo este nombre de feminicidio, pero tampoco se habla de eso. Y aquí, como San Juan Pablo decía, ¿no? En su oración por la vida, mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos, muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Y ahí pongo algunas noticias que salen en periódicos y en otras páginas de noticias, ¿no? Violaciones, abuso sexual, violaciones de infante. En la FELCB, que es en nuestro país los que se encargan de la lucha contra la violencia, en la policía, ahí sacan sus estadísticas, casos de violencia intrafamiliar, 90%, ¿no? Y todos estos números de porcentajes que son denuncias que son contra los hombres, dice, de los cuales 85% de las denuncias son contra los hombres y el 15% contra las mujeres, de violencia. Estamos hablando de violencia.
Ante esta realidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir nosotros como personas de fe a mirar, a actuar de otra manera en esta sociedad que está realmente cargada de odio y violencia? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué no hemos comprendido? Y podríamos hacernos muchas preguntas tratando de encontrar algunas respuestas, ¿no? O sea, ¿qué está fallando? ¿Por qué estamos así? No nos podemos conformar porque, el mundo ha cambiado y las noticias violentas todo el tiempo. ¿Qué noticias buenas escuchamos? Ya no hay, ya no dan ganas de prender radio, ni de escuchar, ni ver televisión, porque todo es violencia. Todo es violencia. Entonces, entender que ser mujer es un desafío. Ser mujer y católica, un desafío muchísimo más grande, porque no es fácil, por supuesto. Por lo tanto, hay exigencias, sí, sobre cómo debemos vernos, cómo debemos actuar. En la sociedad en la que vivimos pasa eso sobre todo. Cuándo debemos tener pareja o incluso cuándo debemos elegir la vocación de la maternidad o una carrera profesional. Nos dicen que debemos empoderarnos como mujeres, ¿no? Entonces se escucha bastante, creo que otra vez se va a cortar, que no debemos ceder ante el macho opresor, que hay que despatriarcalizar en todos los ámbitos del poder. Escuchamos por todas partes, ¿no? Este tipo de afirmaciones de que el hombre es un violador en potencia, que las mujeres debemos luchar por nuestros derechos, que tanto hablar de igualdad resulta que nos han convencido que las mujeres debemos estar en puestos de poder de las naciones, municipios, entidades de gobierno, empresas, e incluso en las familias, ¿no? Hoy por hoy, las mujeres son las que mandan. Y que se está de alguna forma relegando la figura paterna, que ya no hay cabeza paterna que cuida, que protege, que orienta, que guía, que la mujer debe empoderarse incluso en su hogar, lo cual tarde o temprano va a dar paso a consecuencias como la violencia intrafamiliar también, y hoy más que nunca como ningún otro tiempo. ¿Cuáles son las causas de esta violencia? Y son varias. Yo ya he enunciado el aborto, como hemos visto, especialmente contra la mujer, pero hay otras causas, por cierto, que vemos también que generan violencia intrafamiliar. Sobre todo la pornografía es otra situación terrible que hoy está invadiendo nuestras familias a raíz del manejo de los equipos de internet, de celulares, computadores. Hoy día hasta los más pequeños se les da celular, traumas por abuso sexual y otros, alejamiento de Dios. Hay violencia porque alguien que no cree en Dios y que está alejado de Dios puede caer en los peores pecados, ¿no? Lo van a seguir alejando más de Dios. Por lo tanto, la familia está enferma, la sociedad está enferma, el mundo está enfermo. Y el compromiso pro vida del que estábamos hablando, pues nos ayuda a redescubrir el valor de la dignidad de cada mujer, de cada hombre, de cada persona, de cada niño. Cada mujer, como cada varón también, son únicos e irrepetibles. Cada mujer lo es, irrepetible en su inteligencia, en su libertad y voluntad, dentro de todas las circunstancias y situaciones particulares de cada una. Y esto lo ampliamos, por supuesto, a varones y mujeres. La psicología femenina atada intrínsecamente a la psicología materna, lo que les decía. Y esto hay que exaltarlo, hay que dignificarlo. Se ejerza o no esa maternidad, no se excluye la afectividad y el carácter que esto implica. Es muy importante la presencia materna para la niña. Siente inclusive los cambios hormonales de la mamá, se comienza a identificar con ella, con todas las sensaciones que como mujeres tenemos, los pensamientos. Allá está Luisa, sí. ¿Cuántos serán, Luisa? Ya estamos, creo. ¿Alguien más falta, Luisa? Tu audio está, sin audio. Perdón, que no hay problema, puedes arrancar con el tema y las personas van ingresando, no hay problema. Ya. Pero la mayoría está. Bien, ya estábamos un poquito, a ver, avanzaditos, sí, ya creo que nos falta poco. Bueno, les decía, ¿no? Que, bueno, vamos a poner, es que si pongo pantalla, no voy a poder ver quiénes ingresan.
pantalla plena. No voy a poner plena, ¿ya? Eso voy a ponerme, porque si pongo plena no veo. Perdón. Pantalla, compartir. No me aparece. Ventana, dice, y no me aparece mi ventanita. Ahí está, ahora sí. Ya, para poder ver si alguien más entra, no lo voy a poner en pantalla plena, porque si no, no me permite ya. Ver, por favor. Aquí en mi compu. Ya. Bien. Ahí ve, alguien está entrando. A entrar, admitir. Bien. Estábamos hablando de, creo que me he saltado aquí, de la psicología femenina, ¿no? Que se ejerza o no, les decía, no se excluye la afectividad y el carácter que esto implica. Por ejemplo, en la infancia, les decía que la presencia materna para la niña es tan importante, o sea, por eso es que la ausencia de la madre es determinante, ¿no? En los hijos, especialmente en la mujer. Siente inclusive los cambios, la niña se va dando cuenta de los cambios hormonales de su mamá, aunque no sepa, y se comienza a identificar con ella y con todas las sensaciones que como mujeres tenemos. Es necesario que la mujer pues tenga su modelo de madre a quien imitar, y lo mismo el varón con el papá, ¿no? Estudios del carácter y actitudes femeninas nos muestran que la mujer tiene pensamientos más intuitivos, por supuesto. Recuerden que se habla de la intuición femenina. Es cierto eso, ¿no? La mujer es más sensible a eso de tener ciertas intuiciones, especialmente con los seres más allegados, los hijos, etc. De juicios rápidos, sí, es subjetiva, es imaginativa, tiene tendencia siempre a desarrollar. ¿Por qué las mujeres arreglan, limpian todo esto, no? Porque tratan de mostrar esa belleza exterior siempre, es su naturaleza de mujer. Tienen el amor sensible unido al placer y son analíticas, pero muchas veces la decisión también prima, eso en las mujeres. Y los varones se aburren, ¿no? De que la mujer sea indecisa, que no sé, en el mercado, por ejemplo, ese es el claro ejemplo, ¿no? En el mercado una mujer va a preguntar, creo, la misma cosa en varias caseras antes de comprar, cuando el varón va de la primera, ¿no? Que va, encuentra y compra. En cambio, las mujeres somos indecisas hasta en esas cosas tan chiquitas. Bien, también es la mujer sensible y emotiva, se guía por reglas, sus sentimientos se imponen ante la valoración de los hechos, resiste presiones psíquicas con mayor fortaleza, conoce a sus hijos desde la realidad y desde el corazón, ¿no? Las mujeres sienten lo que les pasa a sus hijos con mayor intensidad que un papá, es resistente al deber, y esto del conocer a los hijos desde la realidad y desde el corazón tiene que ver con este vínculo que se establece de la madre con el hijo desde que está en el vientre. Desde que la mujer está embarazada, desde el instante de su concepción, de la concepción del hijo, se empieza a generar un vínculo madre-hijo, que no se ve, por supuesto, que es a nivel psicológico y biológico, muy profundo, e inclusive espiritual, que no vemos, pero que ya se empezó a desarrollar. Por eso es que cuando ocurre el aborto, todo ese vínculo que se ha ido generando desde el segundo de la concepción queda en shock. Porque aunque la madre no desea a ese hijo, como hoy se dice el hijo no deseado, qué triste, ¿no? Esas palabras, aunque la madre no quiere ese hijo, ese vínculo ya se empezó a desarrollar. Y eso es lo que lamentablemente crea todo ese trauma psicológico,
biológico, espiritual que vive la madre después de perder a su hijo, por ese vínculo roto, aunque ella no se dé cuenta. Y por eso también, pues la madre tiende a conocer más a sus hijos desde el corazón. Es resistente al deber, es resistente al sufrimiento, o sea, por eso decimos mujeres luchadoras, trabajadoras, la mujer hace y en la casa, en el trabajo, ¿no? Cumplidora de su deber y muy resistente al sufrimiento. El hecho de que la mujer viva dolores de parto, por ejemplo, estamos seguras que un varón no podría aguantar esos dolores de parto porque son realmente terribles. Los varones son menos resistentes al dolor. Por un resfrío, muchas veces, o un dolor de cabeza, ya están en cama, ya no quieren hacer nada. Pero las mujeres, aún así, podemos seguir trabajando y haciendo las cosas y cumpliendo nuestras labores. Por lo tanto, tenemos mayor índice, ¿no?, de resistencia al sufrimiento. Y que se dona a otros, por supuesto. Una madre, ¿qué no hace por sus hijos? Una madre, ¿qué no hace por que su esposo esté bien, sus hijos estén bien en la casa? Todo, hasta dejar de comer inclusive, hasta dejar de comprarse un par de zapatos que necesita o una ropa que necesita, lo hace. Y lo mismo a nivel de vocación. Si uno ha escogido la vocación religiosa, pues lo mismo. La mujer está en constante donación. Sensaciones y sentimientos más duraderos, por supuesto, sí, ¿no? Es la que puede respetar con mayor facilidad, por ejemplo, ese compromiso que hace en un matrimonio hasta que la muerte los separe, en fidelidad, en amor, en servicio fiel. Prudente y discreta, sí, aunque también hay mujeres que no son ni prudentes ni discretas, es cierto. Ante los problemas tiene más fortaleza y muestra esperanza, sí. Ejerce poder con persuasión y cariño. ¿Es astuta? Cierto, la mujer es astuta. ¿No le importan estructuras para salvar a otros? Sí, es muy emotiva. Entre ellos está que se puede angustiar, odiar, remorder, odiar, deprimirse, envidiar o celos, etcétera. Todos estos sentimientos también a causa de que la mujer siempre es más emotiva que el varón. ¿No le gusta la soledad? Por supuesto, a los varones tampoco. No es individualista como factor preponderante, desea permanencia en todo lo que hace, desea ser amada, sus vivencias son estables y hasta las relaciones en el matrimonio pues se excita más lentamente, se dice, ¿no?, en la mujer. En cambio, en los varones es inmediato. La auténtica realización, escribía Emma Godoy, una psicóloga y comunicadora mexicana, la auténtica realización personal es ser y será siempre entrega a los demás, hablando de las mujeres, solo cuando es capaz de negarse a sí mismo en ofrenda a los otros. La mujer tiene esa mayor capacidad de donación que decíamos y entrega a los demás. Y aquí San Juan Pablo II, en Mulieris Dignitatem, en esa carta hermosa a las mujeres, nos dice: la mujer es fuerte por la conciencia de esta entrega, es fuerte por el hecho de que Dios le confía al hombre. Siempre y en cualquier caso, incluso en las condiciones de discriminación social en la que pueda encontrarse, esta conciencia y esta vocación fundamental hablan a la mujer de la dignidad que recibe de parte de Dios mismo, y todo ello la hace fuerte y la reafirma en su vocación. De este modo, la mujer perfecta, que nos habla Proverbios 31:10, se convierte en un apoyo insustituible y en una fuente de fuerza espiritual para los demás. Un ratito, se está bajando mi batería ya también. Dios mío, ahorita nos va a jugar mal mi batería. Se había desconectado, perdón. Un minutito aquí. No me agarra. Estamos en las últimas. Ay, Dios. Ay, no quiere hacer contacto. Luz. Ahí me voy a quedar agarrando, creo. Bien, justo está aquí suelto mi enchufe. Bien.
a estas mujeres perfectas, se convierte en un apoyo insustituible y en una fuente de fuerza espiritual para los demás que perciben la gran energía de su espíritu. A estas mujeres perfectas deben mucho sus familias y a veces también las naciones. Y ejemplos de estas mujeres, pues hay muchos en la historia de la humanidad. ¿No? Porque no en vano en la Iglesia Católica tenemos pues tantas santas, no solo mujeres de vocación religiosa, sino también madres de familias santas. Y ahí en la imagen inicial de esta presentación había puesto a una mujer, mamá, madre de familia, esposa, Santa Gianna Beretta, ¿no? Un gran ejemplo de mujer. Se me congeló, sí, a mí también se me congeló la imagen. ¡Qué noche, qué noche! Bueno, pero así arrancamos con estos hermosos, estas hermosas charlas, estos hermosos encuentros de preparación una vez por mes. Demos gracias al Señor porque nos permite conectarnos, estar reunidos, abrazarnos como cooperadores y animarnos los unos a los otros. Listo, así. Uy, ahí está, ya dejó de compartir, pero ya está. Yo creo que ya terminó. Wow, bastante largo. No. Quizás el tema, como ella decía que tenía bajita la batería. Y sí, hoy en día la realidad a nivel mundial, lo que es un tema muy candente, la violencia contra la mujer, lo más triste también es ver cómo la mujer atenta contra sí misma al asesinar a un bebé, a su propio hijo. ¿A qué extremo llegamos? ¿No? Que, Mil perdones, perdón, hermanitas queridas, se ha cortado siempre mi computadora, no me funciona mi enchufe, todo me pasa. sí. No, hoy día para mí ha sido terrible, incluso hubo un cortocircuito, le dije a Luisa en mi casa, se cortó toda mi medidor, tuvieron que venir a cambiar el switch principal de la casa, todo terrible. Yo pensé que me iba a quedar sin electricidad y ahora justo se viene a apagar mi computadora. Perdón, estoy en el celular ahorita. Pero a ver, Dios mediante, vamos a completar ya lo poco que faltaba, perdónenme. Oh, realmente qué increíble. Ahora ya también como dicen, ladran Sancho, señal que caminamos. Cuando es, sí, lo que estamos hablando, estamos diciendo de una guerra espiritual, ¿no? Que implica también todo lo humano, pero en el fondo volvemos siempre al mismo, ¿no? La necesidad de convertir el corazón,
desde adentro viene la cosa, ¿no? Entonces, bueno, cuando se hablan estos temas, se organizan estas cosas que nos ayudan a abrir la mente, y siempre hay algo que se entromete, ¿no? Entonces, quiere decir que vamos bien. Vamos bien. Sí, Dios, ojalá Realmente. Dios así lo quiera, se apaga la compu, se apaga todo, pero ya estoy encontrando aquí las cosas. Un ratito. No sé si Luisa o Marcelo pueden, o sí, pueden grabar. Ustedes Justo además, si cómo quieren grabar preguntar en el algo. Ah, buenísimo. Gracias, sí. Porque esto está muy, muy importante, muy interesante, muy bien explicado, Elisa, nos va a hacer mucho bien, y aunque aquí seamos poquitos, esto se comparte a los que no pueden ingresar, ya sea por la hora, porque están enfermos, porque, bueno, distintas circunstancias, y se les comparte, o sea que esto se difunde y va a ayudar a muchos, ¿no?, a tener claridad, y además que aunque parece que estamos compartiendo todas las pálidas, como decimos en Argentina, sin embargo, no sé si ustedes perciben que mientras Elisa habla, también cuánta esperanza da al corazón, ¿no? Porque a veces ponerle nombre a las cosas, comprender esto que está pasando y comprender nuestro rol y lo importante que es la oración, ¿no?, y nuestra vivencia, siguiendo a Jesús, cada uno en su vocación, en su estado de vida, bueno, pero es como que da mucha esperanza, ¿no? También. Amén, qué lindo, eso es importante, ¿no? Porque es que amar la vida es amar a Dios es amar la vida, ¿no? Y como si no, y hoy en día que está tan desvalorizada la vida, ¿no? Por eso decía, tanta violencia vemos, no es normal, eso no es normal, eso estemos seguros, no es lo que Dios quiere para el ser humano. Entonces, ¿cómo cambiar? Bueno, desde eso poquito que podemos hacer orando, así tan sencillo como orar. Porque al orar no solo pues cambia a que vamos a poder ayudar a que no mueran niños, a que madres no aborten y padres también no sufran, sino también vamos a ayudar a cambiar nosotros mismos, que la oración nos cambia. Ustedes, hermanas, saben mejor que nosotros que la oración transforma las vidas de las personas. Y lo bonito es que cuando hacemos esta oración pública, por ejemplo, uno no se da cuenta que esas oraciones pueden estar conteniendo muchos males en una sociedad, en ese barrio, en esa ciudad, en ese lugar. Sin que nos demos cuenta, muchas cosas pueden ir transformándose. Y en países como el Perú, México, Argentina, en todas partes, hoy en día hay estas campañas, por ejemplo, de 40 días por la vida, que es tan sencillo como unirse a esa causa, y coincide en este tiempo de Cuaresma tan bonito. Qué mejor que hacer oración, ayuno, sacrificio, reparación, limosna, etcétera, todo esto a favor de esta causa, que es la causa de Dios. Tengamos la certeza que es la causa de Dios, porque hoy en día también otra de las... ¿Cuál es la causa de muerte más grande en el mundo entero? El aborto. Más de 50 millones de abortos en el mundo cada año. O sea, más que en las guerras mundiales, más que en una bomba nuclear, mueren niños inocentes por el aborto. Y al morir los niños, imagínense otros 50 millones de mujeres en el mundo dañadas por el aborto. Y si hablamos de los varones, también otros 50 millones de varones que han concebido ese niño, que también quedan dañados aunque no se den cuenta. ¿Cómo no vamos a ver tremendas escaladas de violencia en nuestra sociedad? Es la pregunta, ¿no? Entonces necesitamos sanar. ¿Cómo vamos a sanar? Pues no hay otra forma que volver nuestros ojos a Dios.
Esa es la gran respuesta. Que nuestra humanidad, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros niños, nuestras mujeres, todos vuelvan sus ojos a Dios, partiendo de que desde la dignidad que Dios en su infinita bondad y misericordia nos ha otorgado desde el principio, esa dignidad de hombres y de mujeres. Solamente en ese reencuentro con Dios y esa dignidad que nos ha otorgado como diseños perfectos de Dios, pensados y amados desde un principio de la creación, desde el vientre de nuestras madres, como dice Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre de tu madre, te conocí. Desde entonces Dios nos ha dado esa dignidad de solo haber estado ya en la mente de Dios. Y por eso nos toca a todos, no solo a los sacerdotes religiosos, religiosas, los que estamos a todos nos toca llevar a la humanidad a ese encuentro con la verdad de Dios, con su amor por cada persona, a encontrarnos con Él, que es la fuente de todo amor, y además que Él solo nos puede sanar ante todos los flagelos que hay en la humanidad, ante toda la violencia que hay en la humanidad. Al estar heridos, Dios nos puede sanar, es el único. Y en nuestra Santa Iglesia Católica, ese camino de plenitud es los sacramentos, la práctica constante, frecuente de los sacramentos, la Eucaristía y la penitencia, la reconciliación. Son los dos grandes sacramentos que nos van a ayudar a sanar definitivamente. El sacramento del perdón, por no en vano se llama sacramento de la misericordia de Dios, y allí se comienza este camino de reconciliación, consigo mismo, con la vida, con los demás, con la familia, con el entorno, pero sobre todo reconciliarnos con Dios. Así que el mensaje es a todos, ¿no? Para hacernos mujeres y varones pro vida, una mujer pro vida sobre todo, que embandera la defensa de la vida, pues realmente va a tener una mayor unidad familiar, inclusive cuando te reconoces hija de Dios y que puedes dar la vida por los demás, luchar para defender a los demás, estas causas tan nobles. Si una familia es pro vida, bendito Dios, ¿no? La pareja se ama de otra forma, se respeta, ama a sus hijos, su familia es santuario de vida, los hijos no son un problema, los hijos que Dios disponga serán bienvenidos, se comprometen para toda una vida en matrimonio, el padre hace su papel, la madre hace por su parte el suyo, por supuesto, están abiertos a la vida, permanecen junto a sus hijos, por supuesto, ¿no? Hay que volver a esto, aunque esto no es anticuado. Que una mujer quiera volver a su casa y estar con sus hijos, educar a sus hijos, no es una tarea del otro mundo. Y me pongo como ejemplo porque yo he querido vivir así con mi esposo. Nos hemos casado y cuando ha llegado mi primer hijo, ya desde el embarazo hemos dicho, no, pues no podemos irnos de la casa, aunque los dos seamos profesionales. Yo me quedo con los hijos y yo quise criar a mis hijos desde pequeños en la casa. Ya cuando los vi un poquito grandes, bueno, salía a trabajar, a dar clases de arte, pero la labor era equitativa, eso sí, en el matrimonio. Él salía a trabajar, yo me quedaba. Yo salía a trabajar, él se quedaba. Entonces, nunca han estado solos nuestros hijos. Siempre estábamos con mamá, o con papá, o con ambos, o con la familia, ¿no? Entonces, no los podíamos ir a confiar a la guardería y ni siquiera hemos querido que hagan prekinder, porque nosotros no queríamos deshacernos de nuestros hijos, queríamos que estén en la casa y que absorban sobre todo lo que queríamos darles, ¿no? Que era el amor a Dios, por sobre todo. Y que eso absorban así de pequeños. Ya luego fueron a kinder, etcétera, pero pre-kinder no hemos dejado que hagan porque queríamos tenerlos más tiempo con nosotros. Por lo tanto, hay que estar y inculcar esto a los matrimonios jóvenes, a que permanezcan con sus hijos. Habrá tiempo para todo, ya podrán trabajar los dos si quieren en algún momento, aunque sabemos que hay crisis económica, pero tratar en lo posible de estar al lado de los hijos, asumir los roles, ser testimonio de amor, de respeto también en la familia. Bueno, hay muchas cosas que sí se pueden compartir. Sí, de por medio hay fe. La mayor herencia, la mayor riqueza que una familia puede dejar a sus hijos, tengamos la certeza que es la fe.
Yo soy viuda hace casi ya 10 años, pero mi esposo a mí me enseñó esto. Siempre me decía, Elisa, la mejor herencia que vamos a dejar a nuestros hijos es la fe. Porque si tu hijo, tu hija cree en Dios, tengamos la certeza que van a ser hombres y mujeres de bien, ¿no? Que van a hacer bien a la sociedad, van a ser buenos esposos, van a ser buenas esposas, van a tener buenos hijos, y van a ir transmitiendo esa fe también a sus hijos. Entonces, eso es lo que nos está faltando, tengamos esa certeza y con mucha alegría y mucho optimismo por el trabajo que me toca hacer de acompañar a tantas mujeres que sufren, me doy cuenta que al conducir a estas mujeres al verdadero perdón en su vida, a que reconozcan el perdón de Dios en su vida, a que se perdonen ellas mismas, a que perdonen a los que le han inducido a cometer estos actos y que, bueno, vivan profundamente este perdón, se reconocen que aman la vida y que la van a defender y que van a dar testimonio del dolor que han vivido para poder ayudar a otras personas. Y este compromiso pro vida realmente les ayuda a salir adelante. Entonces, mientras más gente que tengamos que se compromete con estas causas, vamos a darnos cuenta de que estas personas van a tener la posibilidad de ir sanando con el auxilio de Dios. No hay otra sanación. Entonces, eso es lo que puedo compartirles. Finalmente, aquí tengo un hermoso mensaje también de San Juan Pablo II, que creo que ya les he leído. Sí, entonces vamos a... aquí dice algo cortito. La Iglesia, por consiguiente, da gracias por todas las mujeres y por cada una, por las madres, por las hermanas, las esposas, las mujeres consagradas a Dios en la virginidad, por las mujeres dedicadas a tantos y tantos seres humanos que esperan el amor gratuito de otra persona, por las mujeres que velan por el ser humano en la familia, la cual es el signo fundamental de la comunidad humana, por las mujeres que trabajan profesionalmente, mujeres cargadas a veces con una gran responsabilidad social, por las mujeres perfectas y por las mujeres débiles, por todas ellas, tal como salieron del corazón de Dios, en toda la belleza y riqueza de su feminidad, tal como han sido abrazadas por su amor eterno, tal como junto con los hombres peregrinan en esta tierra, que es la patria de la familia humana, que a veces se transforma en un valle de lágrimas, es cierto, tal como asumen juntamente con el hombre la responsabilidad común por el destino de la humanidad, en las necesidades de cada día y según aquel destino definitivo que los seres humanos tienen en Dios mismo, en el seno de la Trinidad inefable. Juan Pablo II en su carta Dignidad de la Mujer. Bien, con eso termino. Gracias por su atenta escucha. Perdón por todas las fallas técnicas que hoy día hemos atravesado. Perdón. Bien. No, al contrario, Elisa. Muchas gracias. Y bueno, ojalá que podamos tenerte otra vez, aunque sea en otro ámbito, pero porque fue muy, muy enriquecedor todo lo que compartiste. Y da pena, nos gustaría, no sé ustedes, pero te deja ganas de seguir, ¿no? De seguir ahondando. Hay temas bonitos, Luisa sabe, ¿no? Sobre otros temas para hablar con padres de familia, para hablar con jóvenes, inclusive sobre el tema del valor de la pureza y la castidad, que hoy en día no es pues solo para el área de la vida religiosa, la práctica de esta virtud, sino para todos, especialmente para nuestros jóvenes, para los matrimonios, para todos. Entonces hay temas muy, muy lindos en estas áreas que podemos compartir en otro momento, con mucho gusto, queridas hermanas. Si alguien quiere consultar, preguntar o decir algo, objetar algo, también, por supuesto, adelante, ¿no? ¿Tienen las palabras? ¿Sí, no? Así es.
No, gracias por su atenta escucha. Y si me permiten una oracioncita para que don Marcelo quería hablar, adelante, por favor. No, simplemente sumarme al agradecimiento que manifiesta Sisi. Fue muy ameno, muy lindo escuchar y profundizar en este tema, así que en nombre de todos los cooperadores, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo decía una oracioncita que hubiera querido hacerla al principio y me he pasado del largo porque veía los minutos y eso me ha distraído. Así que voy a cerrar, yo me voy a despedir con una oración cortita a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Madre de Jesús, concédenos hacia tu divino Hijo por el camino del Evangelio, para que nuestra vida en el cumplimiento generoso sea el cumplimiento generoso de la voluntad de Dios. Condúcenos a Jesús, que nos manifiesta y se nos da en la palabra revelada y en el pan de la Eucaristía. Danos una fe firme, una esperanza sobrenatural, una caridad ardiente y una fidelidad verdadera a nuestra vocación de bautizados. Ayúdanos a ser agradecidos y exigentes con nosotros mismos y llenos de amor para con nuestros hermanos, ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por la invitación y por su atenta escucha. Dios les bendiga. Sí, gracias a ti, Elisa. Gracias por hacerte disponible para la comunidad paulina. Y bueno, a ver quién dice el día de mañana vos te conviertes en otra cooperadora paulina. Amén. Si Dios así lo dispone. Soy heralda del Evangelio, ¿no? Eso me olvidé decirles. Soy cooperadora terciaria de los heraldos del Evangelio. Entonces, tengo ahí también mi carisma y sí soy de batalla. Soy de batalla. Muchas gracias. Bueno, Gracias. gracias, Elisa. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ahí se fue, dale. Esperen, no se vayan. No se retiren los